Cuando la oscuridad cayó sobre el Calvario y el Hijo de Dios exhaló su último aliento, todos los apóstoles habían desaparecido. Todos, menos uno. Juan se quedó. En un momento en que el miedo silenció hasta las voces más valientes, cuando la cruz se volvió demasiado dolorosa de mirar, un discípulo no huyó. Un solo hombre permaneció bajo la madera que sostenía al Salvador, mientras el cielo se tornaba negro. Se mantuvo lo suficientemente cerca como para escuchar a Jesús susurrar sus últimas palabras. Y en aquel instante de agonía, Jesús miró hacia abajo y le confió lo más sagrado que tenía en la tierra, a su madre. Juan no era el más ruidoso, no era el más impulsivo, no caminó sobre el agua ni predicó primero en Pentecostés, pero fue el único que permaneció cuando más importaba. Esta no es solo una historia de lealtad, es una historia de transformación, porque Juan no comenzó así. Alguna vez fue llamado hijo del trueno, impulsivo, temperamental, ambicioso, sediento de gloria. Quería poder, quería posición, incluso le pidió a Jesús que hiciera descender fuego del cielo sobre quienes no estaban de acuerdo con él. Pero Jesús vio algo en su interior, y con el tiempo, ese trueno se transformó en algo mucho más poderoso. Amor. Eso fue lo que hizo diferente a Juan. No fue solo el discípulo que se quedó al pie de la cruz. Se convirtió en el discípulo que comprendió el corazón de Cristo. Y más adelante, como verás, ese mismo corazón moldeó los escritos más poéticos y profundos de todo el Nuevo Testamento. Descubrirás por qué el Evangelio de Juan no se parece a ningún otro y qué revela el Apocalipsis que los demás jamás vieron. Sigue leyendo, porque lo que le ocurrió a Juan puede sucederle a cualquiera de nosotros. Él era solo un pescador cuando Jesús lo encontró, pero al final fue el único apóstol que permaneció de pie, el único que vivió lo suficiente para escribir acerca del amor, porque lo aprendió no de un pergamino, sino del propio Salvador. Y quizás la mayor pregunta que deja su vida es esta: cuando aparezca la cruz, ¿correrás como los demás o te quedarás? Mucho antes de ser llamado el discípulo amado, Juan era conocido por otra cosa: su temperamento. No nació en una cuna de grandeza espiritual, nació al ritmo del mar. Cada mañana el sol se alzaba sobre las aguas de Galilea e iluminaba la espalda de un joven pescador llamado Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago. Sus manos eran ásperas por las redes y sus ojos siempre miraban el horizonte. Su familia no era pobre, su padre tenía barcos. Trabajaban duro, pero no pasaban necesidad. Sin embargo, dentro de Juan había algo inquieto, un fuego, una agudeza, un hambre por algo más que peces. Cuando Jesús lo llamó por primera vez, Juan no era el apóstol tierno que recordamos. Era audaz, impaciente, ambicioso. De hecho, Jesús no lo apodó el amado, sino Boanerges, hijo del trueno. Marcos 3:17. No era un cumplido amable, era una advertencia, un reflejo de la tormenta que todavía rugía dentro de él. En una ocasión, Juan vio cómo una aldea samaritana rechazaba la entrada de Jesús y exclamó: «Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para destruirlos?». Lucas 9:54. No solo creía que podía hacerlo, sino que pensó que Jesús diría que sí. Ese era Juan. Antes de que el amor lo transformara, quería tronos, quería poder. Él y su hermano incluso pidieron sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús en su reino, intentando asegurarse un lugar antes que los demás. Pero aquí está lo hermoso. Jesús no lo rechazó, nunca lo descalificó, no apagó su fuego, lo redirigió. Jesús vio la tormenta y decidió calmarla desde dentro, porque bajo todo aquel trueno había algo raro: lealtad. Bajo la ambición, sinceridad. Juan siguió a Jesús no porque fuera seguro, sino porque algo dentro de él había esperado toda su vida escuchar esa voz. Y cuando esa voz dijo: «Sígueme», soltó las redes. Así suena el trueno cuando obedece. Juan había oído hablar del hombre del desierto, aquel profeta envuelto en piel de camello que bautizaba en el Jordán y clamaba a los hombres: «Arrepentíos». Ese hombre era Juan el Bautista.
Y como muchos otros, el joven Juan, hijo de Zebedeo, dejó por un momento sus redes para ir a escucharle. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de presenciar el relevo entre dos profetas. Uno se desvanecería, el otro sería la luz. Juan estaba junto al río cuando sucedió. Jesús pasó caminando, y el Bautista lo señaló diciendo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Juan no dudó, lo siguió en silencio, quizás con cierta timidez, caminando tras él hasta que el Mesías se volvió. Lo miró a los ojos y le preguntó: «¿Qué buscas?». No le dijo quién eres, ni qué quieres de mí, sino algo más profundo. Una pregunta que sigue resonando en el alma de todo creyente. ¿Qué estás buscando? Juan no dio un discurso, ni siquiera explicó su motivo. Solo respondió: «Rabí, ¿dónde vives?». Lo llamó Rabí, palabra hebrea que significa maestro, porque así comenzó todo. Aún no sabía que aquel era el Hijo de Dios, pero algo en su interior lo intuía. Sabía que ese hombre tenía las respuestas. No era solo una pregunta, era una declaración disfrazada de deseo. «No quiero un momento, quiero permanecer». Y Jesús respondió con una invitación que todavía resuena a través de la eternidad: «Ven y verás». Juan 1:39. Eso fue todo lo que necesitó. Juan lo siguió hasta donde se hospedaba y se quedó con él el resto del día. El sol comenzaba a caer, tiñendo de oro las calles de piedra. El silencio entre ambos no era incómodo, era sagrado. Cada palabra que salía de los labios de Jesús parecía arrancarle al mundo un poco de ruido y llenarlo de paz. Décadas más tarde, cuando Juan escribió sobre aquel día, aún recordaba la hora exacta. Era como la hora 10:00, dijo, alrededor de las 4 de la tarde. ¿Por qué alguien recordaría con tanta precisión la hora? Porque fue el momento en que todo cambió. No el día en que oyó hablar de Jesús, sino el día en que fue visto por él. No cuando escuchó sobre el Mesías, sino cuando lo encontró cara a cara. El día en que la curiosidad se convirtió en convicción. Nunca escribió su propio nombre en la historia. Jamás dijo: «Era yo». Pero recordaba dónde estaba, qué escuchó y cómo Jesús lo miró al invitarlo a acercarse. No hubo fuegos, ni truenos, ni milagros. Solo una mirada, un silencio, una presencia. Y desde ese instante, Juan nunca volvió a ser el mismo. A veces los más grandes llamados comienzan con una pregunta. No con estruendos, ni con prodigios, sino con una voz suave que susurra: ¿qué estás buscando realmente? Y tal vez, ahora mismo, Jesús te está haciendo la misma pregunta. Al principio, Juan no era el discípulo del amor, era el hijo del trueno. Junto a su hermano Santiago, tenía un corazón ardiente, impetuoso, encendido por la pasión, pero aún no moldeado por la gracia. Ambos soñaban con gloria, con lugares de honor en el reino que el Mesías anunciaría. Veían en Jesús al Rey prometido, y en ellos mismos los posibles príncipes de su corte. Un día, cuando los samaritanos rechazaron a Cristo, Juan se volvió hacia él y exclamó con fuego en los ojos: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?». Lucas 9:54. Jesús lo miró con ternura, pero con firmeza, y respondió: «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois». Fue una respuesta que dolió más que cualquier reprensión. El Maestro no vino a destruir, sino a salvar. Y en ese instante, la voz del trueno se encontró con la calma del amor. Aquel joven impetuoso no lo comprendió del todo entonces. Pero poco a poco, día tras día, el fuego de su temperamento fue siendo purificado. El mismo Cristo que calmó el mar comenzó también a calmar su alma. Sin embargo, aún quedaban vestigios de ambición. Un día su madre, Salomé, se acercó a Jesús y le hizo una petición: «Ordena que estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino». Mateo 20:21. Jesús los miró, no con desprecio, sino con una compasión que perforaba el orgullo. «¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del cáliz que yo he de beber?». Ellos respondieron con certeza: «Podemos».
Y Jesús les dijo con solemnidad: a la verdad, de mi cáliz beberéis, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí darlo. Esa fue la semilla de la verdadera transformación. Juan comprendió que el reino no se gana por posición, sino por entrega. No se conquista con espada, sino con servicio. El trono de Cristo no sería de oro, sino de madera. Pasaron los años, y en la noche más oscura, durante la última cena, Juan ya no estaba compitiendo por un puesto. Se había acercado tanto al Maestro que ahora reposaba su cabeza sobre su pecho. Juan 13:23. Mientras todos discutían quién sería el mayor, él había encontrado su lugar, no en el poder, sino en la cercanía, no en el liderazgo, sino en la intimidad. Cuando Jesús se levantó, se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Juan comprendió: el reino del cielo no se eleva, se inclina. El amor verdadero no exige tronos, se arrodilla ante los demás. El trueno había aprendido a susurrar. El fuego que antes destruía, ahora alumbraba. Y así, el hijo del trueno comenzó a convertirse en el discípulo del amor. El aire estaba denso sobre el Gólgota. El cielo, ennegrecido como si el mismo universo contuviera el aliento. Los truenos retumbaban a lo lejos, pero ningún sonido era más desgarrador que el de los martillos atravesando la carne del cordero. Todos habían huido. Pedro, que había jurado morir con él, negó conocerlo. Los demás, aterrados, se dispersaron entre las sombras. Solo unos pocos permanecieron cerca del Calvario, y entre ellos Juan. Allí estaba, junto a María, la madre de Jesús. No había palabras que pudieran aliviar el dolor de aquella mujer, cuyo corazón se partía a los pies de la cruz. Pero Juan no habló, simplemente permaneció. No era el mismo joven impulsivo que había querido fuego del cielo. Era ahora el hombre que comprendía el valor del silencio. A veces, amar no es hablar, sino quedarse cuando todos se van. Desde lo alto del madero, con los pulmones colapsando y la sangre descendiendo como un río sagrado, Jesús levantó la mirada y los vio, su madre y el discípulo a quien amaba, y con voz temblorosa dijo: «Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre». Juan 19, 26, 27. Fueron sus últimas palabras de ternura antes del grito final. No una orden, sino una entrega. No un mandato, sino un lazo eterno. En ese instante, Juan comprendió que había sido testigo del amor en su forma más pura. Un amor que no huye del dolor, que no abandona en la oscuridad, que permanece hasta el último aliento. El sonido del trueno ya no provenía del cielo, sino del corazón de aquel discípulo. Pero era un trueno distinto, suave, redimido, nacido del eco de la cruz. Y cuando todo terminó, cuando el Cordero exhaló su último suspiro y el velo del templo se rasgó, Juan llevó a María a su casa, tal como el Maestro le había pedido. No necesitó más títulos, no buscó liderazgo ni reconocimiento. El mismo Jesús le había confiado su tesoro más valioso, su madre. Fue el premio a una sola virtud: permanecer. Mientras otros corrían hacia el sepulcro, Juan caminaba despacio. No porque dudara, sino porque sabía que el amor nunca tiene prisa. Él había comprendido que la verdadera victoria no es huir del sufrimiento, sino permanecer fiel a pesar de él. La noche había pasado lenta, como si el tiempo se negara a avanzar. El silencio del sepulcro parecía absoluto, pero el amanecer del tercer día traía consigo un temblor en el aire. Algo sagrado, algo imposible. María Magdalena fue la primera en llegar. El sol apenas comenzaba a levantarse cuando descubrió que la piedra había sido removida. Corrió de inmediato, con el corazón desbordando miedo y esperanza, hasta encontrar a Pedro y a Juan. «Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto», exclamó. Ambos salieron corriendo. Juan corría más rápido. La juventud lo impulsaba, pero también algo más, una fe que ardía sin palabras. Llegó primero al sepulcro, pero no entró. Se detuvo, respirando agitadamente,
mirando la oscuridad que aguardaba dentro. Pedro llegó después, siempre impetuoso, y fue el primero en cruzar la entrada. Vio las vendas en el suelo, el sudario doblado aparte. No había cuerpo, solo silencio y orden, como si la muerte misma hubiera sido derrotada con calma. Entonces Juan entró, y el texto dice algo que encierra todo el misterio de su fe. Vio y creyó. Juan 20:8. No vio a Jesús resucitado. No escuchó voces, ni ángeles, ni trompetas. Solo vio una tumba vacía y creyó. Esa es la esencia del amor. Creer sin ver. Confiar cuando los sentidos callan. Esperar cuando todo parece perdido. Mientras otros dudaban, Juan ya sabía que la historia no terminaba en la cruz. Había aprendido a reconocer la presencia de Cristo incluso en el silencio, en el vacío, en la aparente ausencia. Salieron del sepulcro en silencio, pero dentro de Juan algo había despertado. La oscuridad del Gólgota había quedado atrás. Ahora amanecía en su alma. Había visto al amor morir, y ahora veía al amor triunfar. Años más tarde, cuando recordara aquel momento, no escribiría de sí mismo con orgullo. Solo diría, el discípulo a quien Jesús amaba, porque esa era su identidad completa. No su nombre, no sus méritos. Solo eso, amado por él. Pasaron los años. Las tempestades del tiempo se llevaron a casi todos los apóstoles. Pedro había sido crucificado, Pablo decapitado, y los demás mártires descansaban ya en la eternidad. Juan, el más joven de todos, había sobrevivido a persecuciones, destierros y traiciones. Y ahora, anciano, cansado y sin embargo lleno de una luz serena, se encontraba solo en una pequeña isla del mar Egeo, Patmos. El imperio lo había desterrado allí para silenciar su voz, pero no sabían que estaban enviando al último testigo del Verbo al escenario de la revelación más gloriosa de la historia. El viento golpeaba las rocas, y el mar rugía contra las costas como un eco del trueno que alguna vez definió su nombre. Pero dentro de esa soledad, Juan no estaba solo. Una mañana, mientras oraba, escuchó una voz detrás de él, fuerte como el sonido de muchas aguas. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Apocalipsis 1:8. El anciano tembló. Esa voz no era nueva. Era la misma que un día lo había invitado con ternura a venir y ver. Pero ahora no provenía de un humilde rabino, sino del Rey glorificado. Juan se volvió y lo vio. Su rostro resplandecía como el sol. Sus ojos eran como llamas de fuego. Sus pies como bronce encendido. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. El discípulo que antes se había recostado sobre su pecho, ahora cayó como muerto ante sus pies. Y Jesús, el mismo Jesús que lo había amado en la tierra, puso su mano sobre él y dijo, no temas. La misma ternura, la misma voz, el mismo amor, pero ahora vestido de eternidad. Juan contempló entonces visiones que ningún ojo mortal había visto. El trono rodeado de relámpagos, el mar de cristal, los seres vivientes que clamaban día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Vio al Cordero que parecía inmolado, pero que reinaba. Vio el juicio, la caída de Babilonia y el amanecer de una nueva Jerusalén. Y en medio de todo, reconoció aquel mismo rostro, el del amado, ya no el maestro de Galilea, sino el Señor de la gloria, el que fue, el que es y el que ha de venir. Y cuando escuchó las palabras finales, «He aquí, vengo pronto», el anciano apóstol no pidió más revelaciones ni explicaciones, solo susurró con el corazón pleno, «Amén. Ven, Señor Jesús». Apocalipsis 22:20. El trueno había terminado su camino. El fuego de la juventud se había convertido en la llama eterna del amor. Aquel que un día quiso tronos, ahora veía coronas rendidas a los pies del Cordero. Y mientras la visión se desvanecía, Juan comprendió algo que ni el tiempo ni el exilio podían borrar, que todo comenzó con una mirada, una pregunta y una invitación. ¿Qué buscas? Ven y verás. Y él fue y vio, y nunca volvió a ser el mismo.
El sol se ponía sobre la isla de Patmos. El anciano Juan observaba el horizonte, mientras las olas lamían las rocas con un sonido que recordaba a una plegaria. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu ardía con una paz que solo poseen los que han visto el rostro de Dios. El discípulo amado, el último de los testigos, sabía que su tiempo en la tierra llegaba a su fin. Sus manos, marcadas por los años, aún sostenían el pergamino donde había escrito las palabras que cambiarían el mundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Así comenzó su testimonio. No con su nombre, no con su historia, sino con él. Porque Juan entendió algo que pocos logran comprender. El Evangelio no trata del discípulo que amó a Jesús, sino del Dios que amó al discípulo. Durante su vida había visto el amor hecho carne, el amor crucificado, el amor resucitado y ahora el amor glorificado. Y en ese amor reposaba toda su esperanza. Ya no era el hijo del trueno, era el hijo del silencio, el hijo del perdón, el hijo de la fidelidad. Había caminado junto a aquel que es el camino. Había escuchado de sus labios la verdad y había aprendido que la vida no termina con la muerte. A veces por las noches recordaba los días en Galilea, el resplandor del sol sobre el lago, la voz de Jesús llamando desde la orilla, las risas, los milagros, los pasos sobre el agua, y sonreía, porque sabía que pronto volvería a escuchar esa voz, la misma que un día le dijo, ven y verás. Sus últimas palabras al mundo no fueron órdenes, ni profecías, ni advertencias. Fueron una simple exhortación que resumía toda su vida y su fe. Hijitos, amaos los unos a los otros. Y cuando alguien le preguntó por qué repetía siempre lo mismo, respondió con ternura, porque eso basta. El discípulo amado cerró los ojos una última vez, no con miedo, sino con la serenidad de quien ha esperado toda la vida volver a ver el rostro del amado. El trueno se apagó, pero su eco sigue resonando a través de los siglos. Cada vez que alguien elige perdonar, servir, creer sin ver o permanecer cuando todos se van, el eco de Juan vuelve a escucharse, porque el amor que lo transformó sigue transformando al mundo. Y su historia, más que una biografía, se convirtió en una invitación. Una voz que sigue diciendo, con la misma ternura, la misma fuerza y la misma eternidad, ven y verás. Así que si esta historia te ha conmovido, compártela, no por los clics, sino por el legado, porque alguien que conoces necesita recordar cómo es la fidelidad. Si el viaje de Juan te ha conmovido, háznoslo saber en los comentarios. Tu testimonio podría recordar a otra persona que también debe permanecer junto a la cruz. Y si quieres escuchar más historias como esta sobre apóstoles, profetas y personas que se encontraron cara a cara con Dios, suscríbete, no solo a un canal, sino al viaje. Y recuerda las palabras que Juan nunca dejó de repetir. Hijitos, amaos los unos a los otros. Porque al final, el amor no es la última lección, es el sentido de todo.